¿Alguna vez, al despertar, te has quedado quieto, totalmente quieto, tratando de recordar la última cosa que soñaste, solo para darte cuenta de que el silencio de la noche no es el mismo que el silencio de la mañana? El silencio de la noche es denso, cargado, como un líquido oscuro que se ha asentado a tu alrededor, y si pones suficiente atención, puedes escuchar lo que hay debajo de él. No los grillos, no el viento, sino la respiración, una respiración que no es tuya, una sombra que se desliza por el borde de tu visión, justo donde termina la cómoda y empieza el pasillo. Es un juego de luces y memoria, por supuesto, una simple travesura del cerebro cansado, pero a veces la incomodidad se ancla en tu pecho, se vuelve fría, y entonces te preguntas si esa inquietud que sientes es tuya, o si es algo que recogiste en el camino y que se te ha pegado a la piel. Hay lugares y tiempos donde esa sensación no es una travesura, sino una ley. Y el año de 1955, en medio del calor hirviente de Sinaloa, fue precisamente eso. Un lugar donde las leyes del hombre se doblaban bajo el peso de otras normas, mucho más antiguas y exigentes. Piensa en el polvo, un polvo fino, color ladrillo quemado, que no se limita a cubrir la tierra, sino que se adhiere al aliento, a la garganta, a la memoria. En el 55 había caminos que ni siquiera merecían el nombre de caminos. Eran cicatrices abiertas en la sierra, sendas diseñadas no para llevarte a algún sitio, sino para asegurar que el que iba no pudiera regresar fácilmente. Y en uno de esos cortes de tierra, perdido entre mezquites secos y el eterno sol inclemente, estaba el rancho, un lugar que no figuraba en ningún mapa decente, conocido solo por aquellos que lo necesitaban de una manera desesperada, casi terminal. Un santuario para lo que no tenía arreglo. El nombre que le daban, si es que te atrevías a preguntarlo, era simple: La Misericordia. Un nombre que, por sí mismo, ya cargaba una ironía pesada, porque donde hay miseria, la piedad suele ser una mercancía escasa y con un precio oculto. Pero lo que hacía a la misericordia tan singular, tan peligrosamente atractiva, no era su aislamiento, que era formidable, ni la dureza de la vida en aquel sitio desértico. Era la regla que lo gobernaba todo, la cláusula que sus habitantes guardaban como un secreto familiar, una promesa susurrada. La misericordia aceptaba forasteros sin nombre. Imagínate esa llegada, llegas huyendo de algo. Y aquí, tengo que ser claro, no estoy hablando de deudas pequeñas o pleitos de cantina. Estoy hablando de esas cosas que, si salen a la luz, te arrancan de tajo de tu propia vida. Hablo de sangre derramada, de promesas rotas con fuego, de la necesidad radical de desaparecer de la faz de la tierra. Tu nombre, tu historia, tu apellido eran cadenas que la justicia o la venganza podían rastrear. Y tú lo sabías. Llevabas días, quizás semanas, comiendo la pena y la tierra, durmiendo con la pistola bajo la almohada o peor aún, durmiendo sin nada, con la certeza de que el final era inminente. Llegabas a la misericordia al anochecer, siempre. Era una norma tácita. El sol de la tarde se vuelve un óxido pesado sobre la tierra y los contornos se difuminan. El rancho no era pintoresco. Eran 3 o 4 jacales de adobe y lámina, una noria que chirriaba con el sonido del cansancio, y el silencio más absoluto que hayas escuchado. Y ahí estaban ellos, los dueños, si se les podía llamar así. El viejo, un hombre de hombros caídos y ojos tan oscuros que parecían haber absorbido toda la luz que el sol les negaba, te veía llegar. Él te examinaba de la cabeza a los pies, no con desconfianza, sino con una extraña y profunda resignación. Como si ya supiera lo que habías hecho y, lo más perturbador, lo que te sucedería allí. Nunca te pedían tu nombre. Nunca. Esa era la belleza perversa de la misericordia.
Cuando llegabas, te ofrecían agua tibia, un plato de frijoles refritos y tortilla dura y un lugar para dormir en el suelo de uno de los jacales comunales. Y luego venía el momento de la iniciación. El viejo se sentaba frente a ti y en ese silencio sofocante te miraba y te decía algo que te helaba el alma, incluso bajo el calor del desierto. Te decía con voz grave y monótona, como si estuviera leyendo de un libro antiguo: aquí tu nombre no sirve, tu nombre te delata, te ata. Aquí, si lo dices, lo tienes que enterrar, y una vez que lo entierras, ya no tienes cómo llamarte de nuevo. Era una advertencia y al mismo tiempo la llave a tu nueva existencia. La misericordia te daba anonimato total, una hoja en blanco, pero a un precio que aún no entendías. El miedo a ser encontrado era tan grande que la mayoría aceptaba inmediatamente. Sí, no tengo nombre, soy nadie. Y al pronunciar esas palabras, un peso se quitaba de tus hombros, el peso de la identidad, el peso de la culpa, el peso de ser rastreable. Pero escucha bien, y esto es crucial. En ese instante de alivio, una grieta se abría, una grieta en la propia estructura de tu ser. Porque ¿qué eres tú sin tu nombre? Eres una sombra, una función, un cuerpo que respira y trabaja, pero sin el ancla que te sujeta a la realidad compartida. Los forasteros que llegaban a la misericordia eran como tú y como yo, gente que buscaba la oscuridad. Se les asignaban tareas: cuidar las pocas cabras flacas, rellenar el pozo, reparar el adobe, labores interminables y tediosas, diseñadas para mantener las manos ocupadas y la mente vacía. Todos trabajaban bajo el sol, codo a codo, pero jamás se preguntaban nada personal. Si necesitabas hablar con alguien, lo señalabas o usabas un apodo genérico y efímero. Oye, el de la barba, pásame la pala, o simplemente tú. Este pacto de silencio era la atmósfera, era lo que respirabas. El aire en la misericordia estaba saturado con historias no contadas, con identidades enterradas. Piensa en el ruido que debe hacer una vida al ser silenciada por completo. Ese ruido, o más bien la ausencia opresiva de él, era lo que te mantenía despierto por las noches. La casa comunal donde dormían, apretados, olía a sudor, a polvo, a miedo antiguo y a otra cosa. Un olor dulce, casi floral, que parecía contradecir la aspereza del rancho. Y esa dulzura, te lo aseguro, era lo que más incomodaba. Si has llegado hasta aquí, si estás escuchando esto, y sientes el calor del desierto en la nuca, si estás experimentando esa necesidad de mirar por encima del hombro, te pido que te quedes hasta el final. Hay promesas que solo se rompen en el silencio, y esta es una de ellas. Por cierto, considera suscribirte ahora antes de que el miedo te haga olvidarlo, porque lo que sucede a continuación es la razón por la que el rancho necesitaba que te desprendieras de tu nombre. No era para protegerte de los de afuera, era para protegerlos a ellos, de lo que tú podrías recordar. La misericordia era un experimento sobre la maleabilidad del alma. ¿Hasta dónde podías borrarte antes de dejar de ser funcional? El forastero, llamémosle de momento el viajero, había llegado hacía 3 semanas. Él había cometido, en una noche de neblina en Mazatlán, un error que no podía deshacerse con dinero. Un error que involucraba un cuchillo y la hija de un hombre poderoso. La necesidad de borrar cada rastro de sí mismo era total. Al llegar, sintió el alivio que todos sentían. Se despojó de su nombre, de su ropa de ciudad, de su pasado. Empezó a trabajar la tierra, sintiéndose un hombre nuevo, un hombre vacío. Y el vacío, al principio, era confortante. Pero el silencio de la misericordia no era el silencio del campo. Era un silencio artificial, forzado. El viajero empezó a notar patrones inquietantes. Por ejemplo, el número de personas en el rancho nunca era el mismo. Contó a 10 forasteros más él mismo, 11.
Pero al día siguiente, mientras repartían las tortillas, solo había 9 rostros nuevos. El viejo, el aparente líder, estaba ahí, impasible. Si le preguntabas a otro forastero sobre el desaparecido, la respuesta era siempre la misma, dicha con un tono plano y muerto, como si repitieran una oración aprendida. Hay que trabajar, no hay tiempo para contar. Y lo más extraño eran las miradas. Nadie en la misericordia te miraba a los ojos. Miraban el punto exacto donde tu cuello se unía al hombro, o miraban justo por encima de tu cabeza hacia la línea del horizonte. Era como si mirar directamente a alguien cuya identidad era desconocida fuera un riesgo demasiado grande, como si su propia identidad pudiera contagiarse de la falta de nombre. Una noche, el viajero no pudo dormir. El olor dulzón en el jacal era particularmente fuerte, y la quietud de los otros cuerpos dormidos era antinatural. No roncaban, no se movían, simplemente estaban. Se levantó en medio de la oscuridad. La luna, esa noche, era una uña amarilla y enfermiza que apenas iluminaba. Caminó hacia la noria, buscando beber un poco de esa agua tibia y metálica. Mientras bebía, escuchó el sonido, un sonido sutil, casi inaudible, pero que resonaba en el silencio denso, el raspado de una pala contra la tierra seca. Y no era de mañana. Eran las 3 de la mañana, la hora muerta. El viajero se acercó lentamente a la parte trasera del jacal del viejo, donde guardaban las herramientas. Ahí, bajo la luz tenue de la luna, vio a 3 de los forasteros, esos que no tenían nombre, cavando. Pero no estaban cavando un pozo, ni una zanja para el agua. Estaban cavando un agujero profundo y angosto, una fosa, y lo que estaban enterrando no era un cuerpo completo. Era más bien un paquete envuelto en tela de costal, algo del tamaño de un niño pequeño o quizás una cabeza humana. El pánico se pegó al pecho del viajero como una manta mojada. Se echó hacia atrás, buscando la sombra del mezquite. Los forasteros no se detuvieron. Trabajaban con una eficiencia fría y mecánica. No hablaban. Cuando terminaron de cubrir la fosa, uno de ellos, al que apodaban el mudo, porque casi nunca abría la boca, pisó la tierra recién removida con una fuerza excesiva, como si quisiera asegurarse de que lo que estuviera ahí se quedara ahí para siempre. Antes de que se fueran, el mudo hizo algo que al viajero le pareció la cosa más horrible que había visto en la misericordia. Se inclinó y con un palo que llevaba, marcó sobre la tierra húmeda una sola letra, una letra simple. Luego la borró de inmediato, barriendo el polvo sobre el lugar. Era la inicial del nombre que acababan de enterrar. El viajero regresó a su petate sudando frío. La dulce fragancia del rancho ahora se le hacía nauseabunda. Ya no era el olor del miedo o el trabajo. Era el olor de la corrupción, el de algo que se pudre bajo la tierra, y la cubierta dulce era solo un intento de disimulo. En ese momento comprendió la regla. No se trataba de que la gente de fuera no encontrara tu nombre. Se trataba de que tú mismo te olvidaras de él, de que lo entregaras voluntariamente, porque cuando llegara la hora y ellos vinieran por él, no encontrarían resistencia. La misericordia era un cementerio de identidades, y no mataban a las personas. Mataban lo que las hacía ser. Si eres un fugitivo sin nombre, no tienes nada que perder, ¿verdad? Mentira. Al borrarte el nombre, te borras la voluntad de resistir. Te conviertes en propiedad del rancho. El viajero se dio cuenta de que si intentaba escapar, se expondría de nuevo. Y si se quedaba, terminaría en una fosa anónima, marcada solo por una inicial que sería borrada en cuanto el sol saliera. La idea de que su rostro, su propia cara, sin la etiqueta de su nombre, no era más que una máscara esperando ser desechada, le hizo sentir náuseas. Esa noche,
El silencio opresivo del jacal no era de cuerpos durmiendo, era de cuerpos esperando. Y el viajero, que había llegado buscando la absolución, ahora sabía que había firmado un pacto de sangre con la tierra, un pacto que exigía la lenta y paulatina entrega de su propia alma. El terror en Sinaloa no venía del grito o del disparo, venía del silencio que te obligaba a preguntarte, si dejo de ser quien soy, ¿qué voy a hacer entonces? Y la respuesta que flotaba en el aire caliente era simple y aterradora. Nada. Si cierras los ojos ahora, pregúntate si estás solo de verdad. Porque en Sinaloa, en 1955, había un rancho donde la soledad era la única moneda válida. Y la oscuridad, la única testigo que guardaba cada inicial enterrada. Piensa en tu nombre. ¿Cuál es? Si lo susurras ahora mismo, en este instante, ¿estás seguro de que no hay nadie escuchando, esperando a que lo sueltes para poder tomarlo? Yo no lo diría. Guárdalo bien, porque si ya has sentido esa respiración detrás de ti, significa que el camino hacia la misericordia quizá no está tan lejos como crees. El polvo está esperando, y la pala también. ¿Alguna vez te has detenido a pensar realmente qué es lo que te ata a tu propia vida? No me refiero a la hipoteca o al trabajo, sino a esa sutil, casi imperceptible red de conexiones que te definen. ¿Qué sucede cuando se corta el nudo principal? El nombre. El nombre es el primer contrato que firmas con el mundo, la primera palabra que te separa de la masa. Y en ese rancho de Sinaloa, en 1955, ese contrato se rompía intencionalmente. Si llegaste hasta aquí es porque quizá te has sentido alguna vez lo suficientemente solo como para entender la tentación de desaparecer. Si es así, escucha bien, porque lo que te voy a contar no es solo una historia de miedo, es una advertencia íntima. Quédate hasta el final. Y si este relato te toca la médula, si te hace sentir esa picazón helada en la nuca, suscríbete y haz este pacto silencioso conmigo. No dejes que tu sombra sea lo único que te recuerde. La regla del rancho no era un capricho de sus dueños, ni una medida de seguridad para proteger a los fugitivos de la ley. No, era un requisito de entrada mucho más profundo y perverso. Cuando te despojabas de tu nombre, estabas haciendo más que borrar tu pasado. Estabas declarando tu voluntad de ser moldeado, de ser vaciado, y esa era la materia prima que el rancho, que sus dueños necesitaban. Los forasteros sin nombre empezaban a cambiar a la semana. No era un cambio violento o dramático, sino una lenta evaporación. Al principio, perdían la prisa. En ese lugar, nadie corría. Luego, perdían las muletillas, las anécdotas personales. Las historias mueren cuando no tienen dónde anclarse. ¿Cómo cuentas tu vida si no puedes decir, yo, Juan, hice esto? Te conviertes en alguien. Y alguien es una figura demasiado borrosa para merecer la atención del recuerdo. El rancho se llamaba, curiosamente, La Promesa, y los dueños, una familia que había vivido allí por generaciones, eran los vigilantes de esa transformación. Estaba don Ezequiel, el patriarca, un hombre de rostro tallado en piedra y manos que parecían conocer el peso exacto de la tierra húmeda. Y estaba doña Elvira, su esposa, cuyo silencio era más audible que cualquier grito. Ella era la que cuidaba de los forasteros, la que les daba el plato de frijoles sin preguntar, la que veía el proceso desde el primer temblor de la mano hasta la quietud final. Doña Elvira nunca preguntaba de dónde venían, solo observaba hacia dónde iban. Si tú estuvieras ahí, verías cómo la luz del sol en La Promesa se sentía diferente. Era una luz pesada, color sepia, que parecía filtrar los colores vibrantes del mundo exterior. Los huéspedes, al perder sus nombres, también perdían ese brillo individual. Se volvían de un tono uniforme, como si la ropa que vestían, polvorienta y descolorida, se hubiera adherido a su piel.
compartían la misma mirada distante, una especie de neblina interna que nublaba el reconocimiento. No se miraban a los ojos, se miraban a través. Y la convivencia. Ese era el terror sutil. En una casa llena de gente no se escuchaba nada salvo el crujido de la madera, el viento que lamía los muros de adobe y, a veces, el masticar lento. Si intentabas iniciar una conversación, el otro forastero te respondía con monosílabos, no por hostilidad sino por falta de material. ¿De qué hablas si has renunciado a lo único que te hacía único? Hablaban del clima, de la cosecha, de la quietud, temas que no requerían un yo. Detente un momento, escucha. ¿Qué sonidos hay ahora mismo a tu alrededor? En la promesa el sonido más constante era el de la ausencia. Los forasteros sin nombre no tenían sueños, o si los tenían, eran demasiado vagos para recordarlos. El sueño es una renegociación con el subconsciente. Si el subconsciente no tiene un nombre al que reportarse, simplemente deja de enviar mensajes. Esto lo sé porque hubo un hombre que llamaremos temporalmente el viejito de Culiacán, quien intentó rebelarse. Él llegó al rancho buscando refugio, huyendo de algo que ni siquiera él se atrevía a nombrar. Entregó su identidad, se convirtió en uno más, pero en las noches, a veces, el viejito murmuraba en voz baja su antiguo nombre. Era un susurro, apenas un roce de aire. Doña Elvira lo escuchó. Ella nunca lo confrontó directamente. Simplemente, un día, mientras él bebía su café de olla, le sirvió un tazón adicional. Era un tazón vacío. A veces, le dijo doña Elvira con esa calma que perforaba el alma, es necesario servir la ausencia para que el vacío se sienta bienvenido. Desde ese día, el viejito dejó de murmurar, pero algo más sucedió. Empezó a dejar pequeños objetos personales en el patio. Un botón de hueso, una hebra de cabello gris, un pañuelo de tela fina que seguramente había pertenecido a un ser querido. Los depositaba en el suelo como ofrendas. El rancho no permitía la propiedad personal. Los forasteros solo tenían lo que llevaban puesto y la cama en la que dormían. Y aún esas cosas parecían volverse genéricas. Al deshacerse de esos pequeños anclajes, el viejito no se estaba liberando, se estaba preparando. Y aquí viene el núcleo de la incomodidad. ¿Para qué servía este proceso de despersonalización? Los dueños del rancho no eran ricos, no estaban explotando laboralmente a los forasteros. De hecho, los trataban con una fría pero impecable hospitalidad. Les daban techo, comida y silencio. ¿Qué ganaba don Ezequiel al coleccionar sombras? La respuesta, o al menos la intuición que carcomía a los pocos forasteros que aún retenían una chispa de lucidez, era que el rancho no estaba cosechando algodón ni maíz. Estaba cosechando algo mucho más etéreo, y para el mundo exterior, inútil, la quietud absoluta del espíritu humano. Imagina un cuarto lleno de espejos, pero todos los espejos han sido cubiertos con mantas grises. Sabes que estás ahí, que eres una forma, pero no tienes reflejo, no tienes contorno. Esa era la existencia en la promesa. La paranoia crecía no porque sintieran que algo los atacaría, sino porque sentían que lentamente dejarían de existir por completo. Lo más terrible no eran las noches, sino las tardes, cuando el sol empezaba a caer detrás de los cerros de la Sierra Madre Occidental. En ese momento, la luz se volvía roja y la sombra de cada persona se alargaba de forma grotesca. Las sombras en la promesa parecían cobrar una vida propia, más densa y oscura que sus dueños. Algunos de los forasteros nuevos, recién llegados y aún con el miedo fresco, juraban ver a esas sombras moverse ligeramente por su cuenta, como si fueran perros guardianes liberados de la correa. Cuando el forastero caminaba, su sombra seguía el movimiento, claro,
pero cuando se detenían, la sombra parecía tardar un segundo más en asentarse, como si estuviera decidiendo si valía la pena esperar al cuerpo. Don Ezequiel lo notaba, y una tarde, mientras el viejito de Culiacán observaba su sombra inquieta, don Ezequiel se acercó. Nunca sonreía, su voz era grave, como el resonar de un pozo vacío. «El nombre, muchacho», le dijo a pesar de que el hombre era viejo. «Es un ruido constante, es lo que nos permite gritar. Si dejas de gritar, el mundo no tiene necesidad de escucharte. Y si el mundo no te escucha, entonces la tierra puede tomar lo que es suyo». ¿Qué quería la tierra? En Sinaloa, la tierra es hambrienta y roja. Siempre exige un precio por lo que produce. La promesa era una especie de embudo espiritual. Los forasteros sin nombre, al volverse indistinguibles, al renunciar a sus yoes únicos, se estaban convirtiendo en un gran depósito de energía pasiva. Eran batería pura, y la casa, el rancho, parecía alimentarse de esa reserva. Observa cómo incluso la memoria del lugar era manipulada. Si un forastero moría, y esto sucedía a veces de forma tan silenciosa como un pétalo cayendo, don Ezequiel lo enterraba cerca de la cerca perimetral, pero nadie hablaba de ello. Al día siguiente, el espacio en la mesa estaba simplemente vacío, y el recuerdo de ese individuo se borraba de la mente colectiva de los demás forasteros en menos de 24 horas. La promesa no solo despojaba a la gente de sus nombres, despojaba a la muerte de su significado. El terror se intensificaba porque la familia anfitriona, los Ezequiel, eran perfectamente normales en todos los demás aspectos. No eran brujos, no hablaban lenguas extrañas, no realizaban rituales ostentosos, simplemente gestionaban el silencio y la falta de identidad con una eficiencia devastadora. El verdadero horror, te lo digo, no son los monstruos que gritan, sino las personas calmadas, que te miran mientras te conviertes en algo que no entiendes. Había una regla que nunca se pronunciaba, pero que todos entendían. Nunca intentes irte sin tu nombre. Si un forastero intentaba escapar, lo hacía en un estado de pánico frenético, generalmente a mitad de la noche, cuando el peso del silencio se hacía insoportable. Pero al llegar a la cerca, no encontraban un muro físico, encontraban algo peor, la incapacidad de recordar a dónde ir. Sus pies se detenían porque la brújula interna que se orienta por el propósito y la identidad se había oxidado. Si tú hubieras sido testigo, lo verías. Corren 10 metros, se detienen, miran la oscuridad y sienten una punzada de terror absoluto al darse cuenta de que no tienen un lugar al que volver, no tienen a nadie que los esté esperando y, lo peor de todo, no tienen una razón para elegir la izquierda o la derecha. Así que regresaban a la luz tenue de la casa, derrotados no por una trampa, sino por su propia vacuidad. Y doña Elvira, siempre despierta en la cocina, solo les ofrecía un vaso de agua. Nunca decía, te lo dije, solo el agua. El fracaso era parte del proceso. El aislamiento no era geográfico, era psicológico. Estaban en Sinaloa, sí, en 1955, pero para ellos el tiempo y el espacio habían empezado a disolverse. La vida se había reducido a la repetición: despertar, comer, sentarse, mirar el polvo, dormir. Una lentitud opresiva que desdibujaba los bordes de la realidad. Si sientes que el aire se ha enrarecido en tu habitación, no te muevas. Esto es lo que sucede cuando te enfocas demasiado en la nada. La promesa era el epicentro de la nada. Los forasteros más antiguos, los que llevaban años en el rancho, eran los más aterradores. Ya no caminaban, sino que se deslizaban. Habían perdido la capacidad de sorpresa. Sus ojos eran perfectamente lisos, como dos piedras de río pulidas por el tiempo. Eran casi fantasmas con carne. Y ellos eran el objetivo final del proceso.
Lo que don Ezequiel y doña Elvira buscaban, y esto es lo que prepara la siguiente parte de la historia, era la disolución total. Querían un ejército de seres sin voluntad, sin pasado, sin futuro, que solo existieran como un eco del rancho. Pero no los querían muertos, los querían vacíos para un propósito mayor. En ese tiempo, los rumores sobre el rancho eran vagos, casi mitológicos. Se decía que si aceptabas la hospitalidad de la promesa, tu vida dejaba de pertenecer a tu línea temporal. Se decía que el rancho era un lugar donde las almas hacían escala antes de ser redirigidas a algo más. Y si hoy, mientras escuchas esto, sientes una punzada de identidad, un recuerdo de quién eres y lo importante que es tu nombre, aférrate a él, porque la promesa, como concepto, no murió en 1955. El silencio está siempre disponible. Si alguna vez has sentido esa necesidad de borrarte, de que te dejen en paz y que nadie te pregunte quién eres, quizás has estado buscando inconscientemente la promesa. Y si es así, necesito que me digas si lo has sentido. No tienes que dar detalles. Solo escribe una palabra en los comentarios, algo como «lo escuché» o «no estoy solo». Necesito saber cuántos de nosotros hemos estado al borde de ser forasteros sin nombre. Y si conoces a alguien que está demasiado callado últimamente, que mira mucho al vacío, comparte esta historia con esa persona. No queremos que se vaya solo. La atmósfera de esa casa no era de maldad activa, sino de una inmensa, paciente expectativa. Era como si el rancho fuera una enorme boca abierta esperando el momento justo para succionar el último aliento de individualidad de sus huéspedes. Y ese momento llegaba siempre cuando el forastero dejaba de preguntarse, cuando el silencio se sentía cómodo, cuando la sombra dejaba de ser inquieta y se acostaba sumisamente a los pies de su dueño. En ese punto, la transformación estaba completa. El forastero sin nombre se convertía en un sostenedor. Sostenedor no de la tierra, sino de la mentira. La mentira de que puedes vivir sin un nombre. Pero el rancho era solo el medio. Faltaba conocer el motor. ¿Qué o quién estaba detrás de don Ezequiel y doña Elvira? ¿Por qué la quietud absoluta era un bien tan valioso? La respuesta estaba en el viejo granero de piedra, oscuro y olvidado, donde el olor a polvo y tiempo era tan fuerte que te hacía cosquillas en la garganta. Era allí donde, según los murmullos que nadie se atrevía a pronunciar, se almacenaban los nombres. No escritos en papel, sino como una especie de esencia coagulada. Y la cosa más inquietante que el viejito de Culiacán llegó a notar antes de su disolución total, y esto te lo juro, es que a veces, al amanecer, cuando el aire estaba fresco y quieto, podía escuchar un leve, muy leve murmullo saliendo del granero. No era una conversación. Eran cientos de susurros, como una colmena distante. Eran los nombres robados, todos juntos, intentando encontrar la boca correcta, y si escuchas con suficiente atención esta noche, quizá puedas distinguir uno que te resulte familiar. Nunca cierres los ojos con la certeza de que tu nombre te pertenece por completo. Buenas noches. Tienes que entender algo crucial si es que has llegado conmigo hasta este punto de la historia, hasta esta oscuridad final. La hospitalidad de ese rancho no era un regalo de generosidad, era la primera capa de un cebo lento, diseñado para disolverte antes de que notaras la falta de sabor en tu propia existencia. Si te quedaste, si te atreviste a escuchar la verdad sobre ese verano sofocante de 1955, es porque también sientes la misma necesidad, casi un imperativo morboso de saber dónde termina exactamente el precipicio y dónde empieza el olvido. Ahora, si por alguna razón estás escuchando esto solo, en la quietud de la madrugada, te pido que te quedes quieto, que susurres a la noche que estás aquí, porque lo que viene es la verdad soterrada,
una verdad que la mente humana rechaza por principio y no debe ser enfrentada en la soledad absoluta. Permanece aquí, escucha con atención lo que la tierra sinaloense guardó, porque si te marchas ahora, el silencio que te rodea podría empezar a hacer preguntas que no puedes responder. La tensión se había condensado, dejando de ser atmosférica para volverse física, un peso pegajoso que se adhería a la piel. Ya no éramos forasteros sin nombre por decisión, sino por un estado inducido, una lentitud mental programada que nos hacía incapaces de articular quiénes éramos o por qué. El clímax no llegó con un grito o un disparo, llegó con el descubrimiento de la rutina, con la comprensión de la monotonía asesina que regía la vida en ese caserío polvoriento. La vieja, la matriarca silenciosa que nunca emitía más que un gruñido seco, no era quien nos quitaba los nombres. Ella era el receptáculo. La vieja era la memoria viva del rancho, y el rancho, descubrimos, no sobrevivía gracias al ganado o al maíz, sobrevivía gracias a la reposición constante de la identidad. Una noche, siguiendo el rastro de un olor dulzón y rancio, como a cuero viejo y flores marchitas, me aventuré más allá de la cocina, hacia un cobertizo que la familia siempre mantenía bajo llave. No tuve que forzar la cerradura. En ese lugar, en el rancho que aceptaba a forasteros sin nombre, las puertas no se cerraban para mantener algo fuera, se cerraban para que tú creyeras que no debías entrar. Pero la curiosidad, ese vicio que nos impulsa a asomarnos al abismo, me obligó a deslizarme. Dentro no había herramientas de labranza ni costales de grano. Había estantes de madera que se extendían hasta el techo bajo y sobre ellos objetos. Miles de objetos. Eran pequeños cofres de madera oscura, tarros de vidrio sellados con cera y pequeños manojos de tela atados con hilo rojo. No entendí de inmediato su significado hasta que vi uno semiabierto. Dentro de un tarro había lo que parecía ser tierra seca y un trozo de papel arrugado. En el papel, con una caligrafía impecable, estaba escrito un nombre. Un nombre completo, con apellido y hasta una fecha de nacimiento aproximada. Y luego otro tarro, y otro. No eran solo nombres, eran restos, vestigios cuidadosamente catalogados de las vidas que habíamos olvidado. Un reloj sin manecillas que perteneció a un tal Eleazar Gutiérrez, un anillo de plata gastado por la fricción de una mano, perteneciente a una mujer llamada Amalia Robles. Una fotografía borrosa de un par de niños sonriendo, sin identificación, pero evidentemente arrancada de la cartera de alguien que había llegado antes que nosotros. El horror se manifestaba en la meticulosidad del archivo. El rancho no nos borraba la identidad, la guardaba, la extraía de nosotros lentamente como la cera gotea de una vela y la almacenaba. En ese momento, la verdad me golpeó con la fuerza de un golpe seco en el esternón. Nosotros éramos la materia prima. Al llegar sin nombre, ya éramos candidatos a ser purificados de nuestra memoria. La familia, ellos, los que nos daban de comer y nos permitían dormir en el granero, eran los recolectores. Y la vieja, sentada en su mecedora, con esa mirada vidriosa, era el motor de la operación, el vórtice que demandaba el sacrificio constante de la individualidad. Ella no envejecía porque se alimentaba de la juventud de las historias, de la energía psíquica de miles de recuerdos contenidos. Ella no era una persona, era un sistema de archivo vivo. Imagina la sensación, saber que tu existencia completa, tus errores, tus amores, tus miedos más profundos, han sido reducidos a un tarro de tierra y un papel escrito por la mano ajena de tu carcelero. Ya no eres tú, eres un expediente. Y luego lo vi. En una esquina del cobertizo, bajo una manta gruesa, había un forastero. No lo reconocí. Estaba sentado, con la espalda apoyada contra la pared de adobe, inmóvil.
sus ojos abiertos, mirando un punto que no existía. Parecía recién llegado, pues su ropa aún conservaba el olor a tren y sudor, pero había algo profundamente inquietante en él, una ausencia total. Su rostro no mostraba dolor, ni miedo, ni siquiera paz. Era un lienzo en blanco, la expresión de un humano que había sido vaciado por dentro. En un murmullo que se sentía como si raspase mi garganta, intenté preguntarle quién era. No hubo respuesta. Intenté moverlo. Su cuerpo estaba flácido, pero lo que realmente me aterrorizó fue la sensación de frialdad que irradiaba incluso en el calor sofocante de Sinaloa. Era como tocar un cadáver que aún respiraba, un caparazón. Justo en ese instante, el más joven de la familia, ese muchacho de mirada hueca que solo servía la comida, apareció en la puerta. No hizo ruido, solo se quedó ahí, su silueta recortada contra el resplandor amarillento de la lámpara de aceite, observándome sin juicio, pero con una certeza escalofriante. No había ira en sus ojos, había lástima. «Ya no sirve», dijo él. Su voz era un susurro seco, casi inhumano. Era un buen hombre, tenía un buen nombre, muy viejo pero fuerte. Lo guardamos todo. Comprendí la mecánica brutal. El rancho ofrecía refugio hasta que el forastero, debilitado por la confusión y el desarraigo, se rendía mentalmente. Una vez que aceptabas que ya no tenías nombre, que ya no tenías historia, el rancho te terminaba de extraer esa esencia, y lo que quedaba, el cuerpo biológico sin alma, era ese individuo vacío sentado en la esquina. Eran la prueba de que se habían cumplido las cuotas. El muchacho no me detuvo, ni me amenazó, simplemente se hizo a un lado, como si mi miedo fuera suficiente castigo y mi presencia allí fuera parte del inevitable proceso. Salí de ese cobertizo sintiendo que mis propias manos se desvanecían. Yo era el siguiente. Mi nombre, mi pasado, mis memorias de una ciudad lejana y gris, estaban esperando ser clasificados y guardados en un tarro con tapa de cera. La huida, si es que se le puede llamar así, fue una desesperación silenciosa. No podía gritar. El rancho absorbía el sonido, lo masticaba. No podía correr. Mis piernas se sentían como plomo derretido. La única forma de escapar era la de un fantasma. Me arrastré de vuelta a la casa principal, recuperé mis pocas pertenencias, aunque qué valor tiene un objeto cuando ya sabes que tu identidad es canjeable. Y me dirigí a la parte trasera, hacia el corral donde la mula permanecía atada. Pero al llegar a la puerta, miré por la última vez hacia la sala principal. La vieja no estaba en su mecedora, estaba de pie, algo que se suponía era imposible, pues la habíamos visto encorvada durante semanas. Estaba de pie en el centro de la habitación, inmóvil, y la luz de la luna que se filtraba por la ventana la hacía parecer menos una mujer y más una columna de sal, reseca y hambrienta. Y entonces escuché un sonido que no venía de ella, sino que parecía emanar de la tierra misma, vibrando a través del piso de adobe. Era un zumbido profundo, constante como un enjambre de abejas bajo tierra, o el latido lento y pesado de un motor enorme. Era el rancho respirando, y mientras respiraba, el zumbido se hacía más fuerte, y de las sombras vi algo terrible. Vi las sombras de los forasteros que ya no tenían cuerpos. No eran siluetas definidas, sino apenas distorsiones en el aire, ecos de movimiento que danzaban alrededor de la vieja. Se movían con una melancolía palpable, un lamento sin sonido, como si estuvieran esperando su turno para ser utilizados, para que sus nombres sellados en los tarros fueran invocados para un propósito aún más oscuro, que no podía ni quería comprender. La vieja levantó la mano lentamente en mi dirección. No hizo un gesto de amenaza, sino de invitación. Una invitación a rendirse,
a dejar que el zumbido me arrullara hasta convertirme en ceniza de memoria. Si te soy honesto, estuve a punto de ceder. El peso de mi nombre era agotador. La idea de ser simplemente una sombra, sin responsabilidades, sin historia, era tentadora. Pero algo en mí, quizá el recuerdo de una madre o el sabor del pan de mi tierra, luchó por mantener un borde, un límite a mi individualidad. Me volteé y corrí, no hacia la mula, sino hacia el muro exterior, escalando la cerca de alambre de púas con una brutalidad que me dejó la carne abierta y sangrante. No sentí el dolor físico. Mi cuerpo era solo un vehículo de huida. Corrí bajo la luna, dejando el zumbido atrás, sin mirar hacia el rancho. Correr sin dirección en la sierra de Sinaloa a medianoche de 1955 es un suicidio lento, pero era mejor que la promesa de olvido que me ofrecía la vieja. Corrí hasta el amanecer, hasta que el sol me quemó la espalda, hasta que caí exhausto al lado de una polvorienta carretera que no recordaba haber tomado. Cuando por fin pude mirar atrás, el rancho no estaba. No había humo, ni estructuras, ni siquiera el rastro de la cerca. Simplemente se había ido, desvanecido en la niebla temprana. El rancho no era un lugar geográfico, era un estado mental, una trampa que se cerraba solo cuando te rendías a la idea de la pérdida. Logré volver a la civilización. Lo hice. Pero tienes que entender la verdad definitiva de ese encuentro. No volví entero. El rancho me permitió irme, porque ya había tomado lo que necesitaba para ese ciclo. Me dejó marchar, pero con un vacío, una perforación en el núcleo de mi ser. El rancho de Sinaloa no te mata, te convierte en un heraldo, en un portador involuntario de su veneno. Desde ese verano, he vivido con la sensación de que las palabras que uso, el nombre que me doy, no son enteramente míos. A veces, al despertar, siento el peso de una memoria que no me pertenece, una tristeza por un amor que nunca conocí, o una nostalgia por una casa que jamás habité. Me robaron un fragmento, el ancla que me mantenía firme, y esa ancla robada me ha dejado a la deriva, buscando inconscientemente otros forasteros para que el rancho, a través de mí, los encuentre. Porque esa es la naturaleza del terror cíclico. El rancho no necesita buscar a sus víctimas. Las víctimas, una vez que han sido tocadas por la duda y la pérdida, se atraen solas, y si no vuelven, traen la semilla de la duda a otros. Si al terminar de escuchar esto sientes un vacío extraño en el pecho, como si te faltara una palabra clave para describirte, no lo ignores. Si te has preguntado últimamente si la vida que vives es realmente la tuya, o si te has inventado tu propia historia para llenar un hueco, es posible que el eco de ese rancho te haya alcanzado. Tal vez entiendas por qué el aire se siente tan pesado ahora mismo. El silencio es el peor compañero, porque te obliga a escuchar los nombres que la tierra ya no quiere. Si lo has sentido, si has despertado con esa certeza de que algo te fue robado mientras dormías y que ese algo aún viaja por el mundo, déjame un comentario. Escribe solo la frase, "No estoy solo", y compártelo, porque nadie debería enfrentar la verdad de los forasteros sin nombre en completa soledad. Y ahora, si vas a levantarte de tu asiento o si vas a apagar la luz, solo te pido un favor. Mira bien el lugar donde tienes guardados tus recuerdos. Asegúrate de que no haya un tarro de vidrio con tu nombre escrito esperando ser reclamado.